Este, bien, esta vez nos toca el tema 5.2, que según su libro se llama La cultura mesoamericana, una sociedad ritual. Como ya saben, me da mucha flojera escribir todo el título, así que le puse aquí en el pizarrón 5.2, la cultura mesoamericana. Bien, bien, antes de empezar con lo que viene en su libro y comentar un poco más, les recuerdo un poco de lo que vimos la clase anterior, que vimos que la cultura mexicana, y bueno, por tanto la literatura mexicana, está conformada por dos grandes herencias. La cultura occidental, por un lado, que nos llegó desde los españoles. Recordemos que la cultura occidental es la cultura europea. A nosotros nos llegó por los españoles. Hay otras culturas occidentales, es una amplia gama, ¿sí? A nosotros nos llegó por los españoles. Está comprobada, es una de las grandes herencias. La otra gran herencia es la cultura prehispánica, que, bueno, podríamos llamar a grandes rasgos la cultura mesoamericana, la cultura de los pueblos indígenas anteriores a la conquista. Como ya había comentado también, en México no solamente tenemos la cultura mesoamericana, también están las culturas del norte, las culturas aridoamericanas. Sin embargo, digamos que su herencia es un poco más vaga, un poco más difícil de percibir. Eso ya sería una clase de antropología, una clase pues sí, de antropología, de sociología. Ahorita no vamos a remitirnos tanto a ellas, sobre todo porque no tienen muchos, más bien no tenemos muchos datos de su literatura, que es lo que en esta clase nos importa, ¿sale? Si les interesa, pues ahí me pueden decir y yo les mando algunas de su literatura. Es interesante. Tiene mucho que ver con la cultura, bueno, con la literatura de los indios de Estados Unidos, evidentemente. Bueno, vamos a ver la cultura mesoamericana. Bien, vamos a empezar con un dato que ya también había adelantado la clase anterior. Muchos tenemos la idea, o más bien muchos tienen la idea, de que la cultura mesoamericana pues básicamente es la de los aztecas. No, no es cierto, ¿sí? Como ya les deben de haber enseñado desde el tercero de primaria, realmente hubo varias culturas mesoamericanas, ahí le llaman a las culturas indígenas. Hubo muchas culturas mesoamericanas anteriores a la conquista. Se deben acordar de la olmeca, la zapoteca, la maya, bueno, la mixteca y bueno, obviamente la náhuatl o azteca. No es lo mismo azteca que náhuatl, ¿eh? No viene ahorita el caso a hablar de eso. Bien, y también tenemos la idea, es así, la tienen muchos, creo que incluso yo alguna vez la tuve, de que todas las culturas vivían al mismo tiempo y que incluso eran amigas. No, no es cierto, ¿sí? Tienen que pensar que, bueno, la primera cultura, la olmeca, es de aproximadamente el año 3000 antes de Cristo. Sí, 3000, no se sabe bien. 3000, 2000, 1500, no estamos muy seguros. Y la cultura, pues, náhuatl, la azteca, la última, la que llegaron a conocer los españoles en su apogeo, es de pues 1492 más o menos, o sea, pues hay más casi 3000 años de diferencia. Entonces, no, los aztecas y los olmecas nunca se conocieron. Además, cuando llegaron los aztecas, estaban los mayas, ¿sí? Bueno, ya estaban en su decadencia. También había mixtecos y había otras culturas que casi no se habla, por ejemplo, la de los tlaxcaltecas, que era una cultura nahuablante, también hablaban náhuatl, pero no eran aztecas. Pero bueno, entre esas culturas, las que llegaron a conocerse no se llevaban bien, ¿sí? Eran enemigas, pues hacían guerras, era lo más común hacer guerras entre ellas mismas, se la pasaban haciéndose guerras, ¿sí? Y no, aunque no compartían costumbres exactamente, no compartían lengua, ¿sí? Los, los zapotecos hablaban zapoteco, como hay todavía muchos, los mixtecos hablaban mixteco, los mayas hablaban una de las varias lenguas mayas, porque además no solamente en un solo pueblo, ya hablaremos tal vez en su momento de eso, y bien, no se entendían entre sí, tenía que haber intérpretes, y no tienen nada que ver esas lenguas, en general. Las aztecas curiosamente se hablan náhuatl, pero no se llevan nada bien con los aztecas. Y tampoco compartían totalmente las costumbres. Ahora,
Cuando llegaron los españoles, la mayor parte de las culturas que conoce, las culturas clásicas, otras olmeca, mixteca, zapoteca, maya, este, azteca, se encontraban en decadencia. La que tenía el gran poder era la azteca, pero todavía había otras, por ejemplo, de la civilización tarasca, que de la cual casi no se habla. Sí, eso estaba por Michoacán. Bien. Ellos tenían la hegemonía, pero tenían sus juzgados, es decir, tenían sometidos a otros pueblos. Bien, no se, como ya otra vez repito otra vez, no se llevaban bien, ¿sí? Así que nunca hubo traición, los tlaxcaltecas no traicionaron a México porque México no existía y eran enemigos de los aztecas, ¿sí? Malinche no traicionó a nadie porque ella ni siquiera tenía nada que ver con ellos, ¿sí? Al contrario, era una mujer muy inteligente. Ellos la habían vendido como esclava, ¿sí? Bueno, ahora, sin embargo, podemos decir que sí hubo varias cosas en común entre los pueblos de Mesoamérica, ¿sí? Otra vez, no voy a hablar de los de Aridoamérica. Hubo algunas cosas en común, tantas como hay entre nosotros los españoles, los argentinos, pero también con los pueblos, por ejemplo, con los ingleses o con los franceses. Todos nos vestimos igual, ¿no? O sea, nosotros nos vestimos como los ingleses. Tenemos un mismo tipo de ropa, tenemos el mismo tipo de ciencia, aunque hablemos lenguas diferentes. Caso muy diferente, por ejemplo, con los chinos. Los chinos sí son diferentes, sí comen diferente, su forma, sus cubiertos son diferentes. Incluso hasta hace no mucho su ropa era diferente, ¿sí? Ellos sí son otra cultura. Bien, los pueblos mesoamericanos sí tienen cosas en común, aunque sean diferentes. Sí, tanto como nosotros somos diferentes de un francés. Bien, ahora, primero que nada, ¿qué cosa es Mesoamérica? Bien, Mesoamérica es un área cultural, ¿sí? Un área donde conviven muchas culturas emparentadas, que voy a hacer el dibujo. Bueno, evidentemente está México, no todo México, voy a dibujarlo bien. Ahí está Florida, no sé muy bien dibujar Estados Unidos. Voy a dibujar un poquito de América. No, no quiero entrar a dibujar. Por cierto, Coraje tuvo un accidente, lo mordió un perro y a mí también, miren. En fin, larga historia. Por ahí anda, descansando. Mesoamérica más o menos es la mitad, bueno, Mesoamérica significa la mitad de América. Mitad no de que sea la mitad de todo, sino de que está a la mitad. Y Mesoamérica está más o menos en esta parte de México, llega por acá y llega hasta Paraguay. ¿Sí? Obviamente también estaba ¿cómo se llama? Guatemala, Belice, Honduras, bueno, todo esto es Mesoamérica. Recuerden que en esos tiempos no había, no, no pasaban, sino que todo esto era el área cultural mesoamericana. Y todos estos pueblos compartían algunos rasgos culturales. Todos los pueblos de aquí hasta acá. De hecho, si alguno de ustedes conoce a algún guatemalteco o alguien de Belice, bueno, Belice no tanto, porque ahora está dominada fue dominada mucho tiempo por los ingleses, pero Guatemala, tiene mucho que ver con nosotros, casi hablamos igual, casi, y casi comíamos lo mismo, mucho más todavía con los gente del sureste, sí se parecen mucho, en fin, entonces, esa es la área mesoamericana. Bien, y viendo esto no se me voy a olvidar algunas cosas. Bien, está, por ejemplo aquí dice, está la parte media de México, la parte inferior de México, Guatemala, El Salvador, Belice, parte de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Bien, todas estas tienen un tronco civilizatorio común. Ahora decimos dónde nacieron. Bien, ¿dónde nació el tronco civilizatorio de Mesoamérica? Pues con la cultura madre, se deben de acordar que es ¿no se acuerdan? Las cabezotas. Si alguno ya lo dijo, bueno, está bien. Está en la civilización olmeca. Ellos fueron la primera civilización mesoamericana. Y todas sus características, o muchas de sus características, fueron comunes a todos los troncos, a todo lo del tronco cultural mesoamericano. Bien. ¿Cuáles son las características? Vamos a ver. Muy bien. Bueno, voy a borrar esto para que vaya para ir poniendo los datos.
No quiero borrar acá. Bueno, primera cosa importante. Todos los pueblos mesoamericanos eran pueblos agricultores, campesinos, por decirlo así. Miren, esa canción sí me gusta. Eran pueblos agricultores. Es decir, todos ellos pues sembraban la tierra. Sí, pues todos hacen eso, ¿no es cierto? Los de Aridoamérica eran cazadores. ¿Sí? Hay otros pueblos que son sobre todo guerreros. Hay pueblos también que son sobre todo comerciantes, por ejemplo fenicios. Estos eran sobre todo agricultores. Bien, ¿cuál era su comida principal? Eso también es muy importante. En el caso de Mesoamérica, la comida como la de nosotros. Ya dijimos que muchas cosas de ellos tienen que ver con nosotros. Es una de nuestras raíces. ¿Sí? Son pueblos agricultores que comen maíz. A diferencia de los europeos, ellos comían trigo. ¿Sí? O de los chinos y japoneses, ellos comen arroz. ¿Sale? No, aquí eran grupos agricultores que sembraban maíz. De hecho, inventaron el maíz como lo conocemos hoy. Lo criaron. Bien. Hay un gran arraigo en esos pueblos con la tierra, porque son pueblos agricultores, tierra la que les da de comer. Bien. Otra cosa es su religión. Era una religión, tal vez se deben de acordar de eso, a mí me hicieron repetir una y otra vez, eran grupos politeístas. Esa canción no me gusta, está horrible, me cae bien gordo. Bien, politeístas. Eran grupos politeístas y sí tenían muchos dioses, y de hecho eso es muy importante, toda su vida giraba alrededor de sus dioses, es decir, alrededor de su religión. ¿Sí? Eran pueblos muy religiosos. ¿Sí? Toda su vida giraba al torno a la religión. Ya hablaremos más de eso en su momento, cuando hablemos de la literatura. Bien, su religión era dualista. Ahorita hablamos un poco más de eso. Era una religión dualista. Eran politeístas, tenían muchos dioses, esa era su religión, todo su mundo estaba alrededor de su religión, y esa religión era una religión también dualista. Ahorita hablamos un poco más de eso. Bien, vamos a hablar un poco del dualismo. Bien, ¿qué es el dualismo? El dualismo significa que según su forma de ver el mundo, todo tenía tiene dos extremos. ¿Sí? Todo está basado. No entiendo. Bueno, digamos que para ellos, en su forma de ver el mundo, si hay mujer, tiene que haber otro. Ese es uno, tiene que haber hombre. Si hay día, tiene que haber noche. Vean que todo está basado en dos cosas: mujer, hombre, día, noche, luz, sombra, negro, blanco, vida, muerte. ¿Sí? Toda la religión politeísta de esos pueblos está basada en dos lados: mujer, hombre, día, noche, luz, sombra, negro, blanco, vida, muerte. ¿Sí? Siempre está basada en dos cosas. Ahora, poco así, vamos a ir abundando en esto. Un poco que tiene que ver con esto, seguramente ustedes alguna vez han visto este símbolo, ¿no? Símbolo chino, que también es una religión dualista, aunque diferente. Lo voy a dibujar rápido, lo voy a pintar rápido. ¿Han visto ese símbolo, no? El yin y el yang. Los que no lo conozcan, se llama el yin y el yang. Bien, es un símbolo chino que significa la luz y la oscuridad, como quieran ver, la luz y la oscuridad. Bien, tiene que ver en ese sentido. Para los pueblos mesoamericanos no puede haber luz si no hay oscuridad, no puede haber vida si no hay muerte, no puede haber negro si no hay blanco, no puede haber luz si no hay sombra, no puede haber día si no hay noche, no puede haber mujer si no hay hombre. Es decir, todo está basado en dos cosas que se están mezclando todo el tiempo, y no si no hay la otra. ¿Sí? Esto es muy importante, no puede haber una si no hay la otra. Un ejemplo de esa forma de pensar:
Por ejemplo, para el pueblo azteca, deben saber que había sacrificios rituales, ¿no? O sea, mataban gente. Bien, esto tiene que ver con una cosa, porque si no muere alguien, no puede vivir nadie. Es decir, si no hay vida, no hay muerte, no hay vida. ¿Sí? Y esto tiene que ver con que eran pueblos agricultores. A ver, si alguno de ustedes, por alguna casualidad, o alguno de ustedes tiene gente que trabaja en el campo, debe saber que más o menos por marzo, ya acabamos de pasar el tiempo, es tiempo de seca. En ese tiempo todo el campo se muere, ¿sí? Y en ese momento tienes que sembrar, y lo que siembras es semilla seca, es decir, algo muerto. Lo siembras y y quemas antes de eso quemas la milpa, o sea, la matas para que vuelva a surgir la vida. ¿Sí? Para que haya vida, la vida, tiene que haber muerte. ¿Sí? Si no, no puede ser, o sea, no puede haber vida si no hay muerte. ¿Sí? Esa es su idea. No puede haber mujer si no hay hombre, no puede haber día si no hay noche, no puede haber luz si no hay sombra, no puede haber negro si no hay blanco, no puede haber vida si no hay muerte. Es una religión dualista. ¿Sí? A diferencia de nuestra religión, bueno, de la religión cristiana, que aunque sí hay bien y mal, tiene que ganar el bien. No, para ellos no. Tiene que haber los dos. No puede faltar ninguno. ¿Sí? Por eso tenían que matar gente para que volviera a surgir la vida. Y por cierto, los que mataban eran, durante un tiempo, se supone que eran dioses. Durante ese tiempo, un poco antes de que los mataran, se volvían dioses, porque tienen que morir los dioses para que vuelvan a nacer. Bien. Será una religión dualista. Entonces vean que esa forma de pensar es muy importante. Bien. Ahora, finalmente, otra cosa muy importante de su forma de vivir. Es su organización política. Es decir, cómo se organizaban políticamente, cómo eran sus ciudades, cómo eran tenían presidentes, reyes, o qué tenían bien. Lo que ellos tenían era lo que se llama una monarquía. Eso creo que la mayor parte de ustedes sabe lo que es. Estamental. Ahorita digo qué es eso. Teocrática. Primero, ¿qué es una monarquía? Una monarquía tenían reyes. Bueno, algo parecido a un rey europeo. ¿Sí? Eran los que mandaban a reyes, y no tenían democracia ni nada de eso. Era estamental. ¿Qué significa eso? Si van a la página 57 del libro, a ver, van a encontrar una pirámide. Seguro la deben de haber visto varias veces en secundario o en primaria. Y bueno, voy a tener que borrar esto. Adiós por aquí. Te voy a borrar. No. Bien. Es la pirámide que está más o menos así. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que sean pirámides? No. Miren. Es una pirámide de quién tiene la responsabilidad. Hasta arriba de todos está el rey. El rey es el que manda. Luego de eso están los nobles. Bueno, ellos le llaman postecas, pero bueno, los nobles. Es decir, los hijos, los parientes del rey. Luego están los comerciantes. Esos son los postecas. No, faltó. Nobles. Vamos a poner nobles y vamos a borrar los nobles. Están los sacerdotes. Los comerciantes y hasta abajo los campesinos. Bien. Cada una de esas partes, de esos niveles, se le llama un estamento. ¿Sí? Ahora a ver si puede ir la diferencia con nosotros. Bien, pues si no, pues es igual que ahora, ¿no? Hay un rey, hay un presidente, hay diputados, hay gente, sacerdotes, hay comerciantes, pues está lo mismo, ¿no? No hay obreros.
Bueno, pues sí, es lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Y ya por qué? Una sociedad estamental, cada uno de estos niveles está separado. Es decir, si yo nazco campesino, no puede volverme sacerdote. No puede. ¿Sí? Un rey no puede volverse comerciante. ¿Sí? Nosotros en nuestra forma de vivir, teóricamente tal vez sea difícil, pero se puede pasar. Es decir, yo puedo ser un hijo de campesino y puedo volverme, bueno, no fácilmente, puedo volverme un presidente. Benito Juárez, ¿no? ¿Sí? Puede haber cambios en en lo que nosotros se llaman unas clases sociales. En ellos no, un estamento no se mueve, ¿sí? No, los campesinos y sus hijos van a ser campesinos siempre. Los comerciantes siempre van a ser comerciantes, los sacerdotes siempre van a ser sacerdotes o nobles. Y el rey, bueno, toda su familia puede ser rey, pero nada más. ¿Sí? Es una monarquía estamental. Ahora, teocrática. Es esto. El rey al mismo tiempo es el máximo sacerdote. Es que para ellos Teo significa Dios. Kratos, como en democracia, democrático, es gobierno, gobierno de Dios. Evidentemente no llegó Dios a gobernar, pero el rey era el máximo sacerdote. ¿Sí? Hagan de cuenta que el rey fuera el papa. Bueno, y además que en el caso de los pueblos mesoamericanos, además de ser sacerdote, era en ciertos momentos llegaba a ser Dios. Cuando llegaba a haber una guerra o una peste o alguna cosa muy mala, el rey se convertía en el Dios que había que sacrificar. Acuérdense que para que haya vida tiene que haber muerte. Y entonces el rey mismo se sacrificaba. Muy rara vez lo mataban. Yo no recuerdo que alguna vez haya sucedido, pero sí se cortaba. ¿Sí? Se cortaba, se sangraba, y tenía que hacer penitencia porque de esa sangre, de esa muerte, iban a hacer otra vez la vida. Otra vez, recuerden que es una religión dualista. Bien, casi todos esos pueblos eran guerreros, ¿sí? Además de ser agricultores, eran guerreros. Los aztecas evidentemente eran guerreros, ¿sí? Y toda su vida estaba teñida de religiosidad. Voy a poner este ejemplo con los aztecas. Los aztecas eran un pueblo agricultor y además eran guerreros. Ellos venían del norte, por cierto, larga historia. Eran un pueblo agricultor y guerrero. Ahora, cuando ellos llegaban a atrapar estaban en la guerra, y a diferencia de los pueblos guerreros de que como conocemos nosotros, digamos, según ustedes han visto películas de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay una guerra, pues todos sacan sus metralletas y todos están matándose y tal. Ellos no, los aztecas no buscaban hacer eso, es decir, no querían matar al otro. Bueno, ¿qué es lo que querían? Obviamente, pues querían gobernar, pero lo que hacían cuando estaban en medio de la guerra, o sea, en medio de la batalla, es no matar al guerrero. ¿Sí? Nosotros, aztecas, llegábamos y hacíamos todo lo posible por atrapar vivo al otro. ¿Sí? Atrapar vivo al otro soldado, por decirlo así. ¿Para qué? Porque ese soldado, dado que es un guerrero, o sea, es lo máximo en nuestra sociedad, como digo, hay que conservarlo para sacrificarlo. ¿Y por qué para sacrificarlo? Porque este cuate, al ser alguien tan noble, al ser alguien de esa manera tan elevada, estaría digamos en esta por aquí, pues puede convertirse en un dios. Y el dios tenemos que matarlo. ¿Por qué? Porque no voy a matar a nuestros amigos, ¿no? Vamos a matar a alguien de la misma categoría, pero de otro lado. ¿Sí? Entonces, estos cuates lo buscaban, lo atrapaban para matarlo, para sacrificarlo. Y durante ese pequeño tiempo se convirtió en un dios. Le daban muy bien de comer, etc. Pero bueno, ya sabía que lo iban a matar. Así es lo que sucedía. Todo estaba teñido de religiosidad. Inclusive la guerra. Vamos a atrapar para matar y para que eso sea un sacrificio humano dentro de nuestra religión. ¿Sí? Porque si no lo matamos no hay vida. Esa es un poco la idea. Nosotros no hacemos eso, nosotros matamos. Para nosotros el otro güey es un enemigo, no es un dios. No, para ellos sí. Otro ejemplo de seres que podían ser sacrificados y que eran dioses, eran las mujeres parturientas, las que te iban a dar a luz, se consideraban guerreras. Porque digo, dar a luz a un bebé no es fácil, ¿eh?
es bastante complicado. Así que ellas también, y además a veces se morían. En ese tiempo mucho más fácil. Se morían dando a luz. Entonces también eran consideradas guerreras. Y también puede ser que sacrificadas. Era muy raro que lo hicieran, eso sí. ¿Sí? Pero eso sí, si la mujer se moría en parto, era una super guerrera. Hagan de cuenta un Saiyajin que se había dado muerte. Hagan de cuenta Goku cuando se agarró a Majin Buu para llevarse y se murió, algo así. ¿Sí? Las mujeres y los guerreros que habían muerto en batalla, las mujeres que habían muerto dando luz y los guerreros muertos en batalla eran así como lo máximo. Bien. Y eso es básicamente cómo era la cultura mesoamericana, con sus grandes diferencias otra vez. Había varias culturas. Y les repito, vamos a poner en orden otra historia. Las culturas mesoamericanas, vamos a esperar un poquito a que se seque. Entonces, esta era la idea. Recordemos otra vez, les recuerdo que esta es su forma cultural en general, ¿sí? Porque había diferencias entre los aztecas y los mayas, entre los mayas y los zapotecas, entre los zapotecas y los totonacos, ¿sí? Había diferencias. Pero eso es en general más o menos como veían el mundo. Bueno, vamos a recordar todo. Eran pueblos agricultores. Y lo que sembraban era maíz. Otra cosa es que eran pueblos religiosos. Para ellos todo tenía que ver con la religión. Otra cosa es que eran pueblos dualistas. Su religión era dualista. ¿Sí? También lo que le había dicho que era su forma de organizarse eran monarquías estamentales teocráticas. Y había un rey y ese rey era un gran sacerdote. Eran agricultores, su mayor comida era el maíz. Y otra cosa, el maíz también era un dios. Eran pueblos sumamente religiosos. Obviamente, si eran muy religiosos, pues el sembrar maíz también era una cosa de la religión, ¿sí? Cada vez que se sembraba maíz, y esto tal vez era lo más importante para ellos, el sembrar maíz era como un gran sacrificio, ¿sí? Era una de las cosas más importantes. ¿Por qué? Y de hecho los mismos campesinos eran casi sacerdotes, porque ellos nos dan de comer. Bien, entonces eran agricultores, eran muy religiosos, todo tenía que ver con la religión. Su religión era dualista. Si no hay vida, no hay muerte. Si no hay sol, no hay luna. Si no hay hombre, no hay mujer. ¿Sí? Todo se combina. Y su forma de gobierno era una monarquía. Había un rey, era estamental, no se mezclaba y eran teocráticas. El rey era también un sacerdote. Pues, ese es básicamente cómo eran los pueblos mesoamericanos. Muchas de esas cosas también tienen que ver con nosotros. Larga historia ahorita. Pero sí, en México ya tal vez no sea de muchos agricultores, pero comemos maíz, eso sí. En fin. Bueno, no se olviden de hacer el repaso. El repaso está aquí en la descripción del video. Bueno, con eso terminamos el tema 5.2. Con el tema 5.3, el que sigue, bueno, seguiremos y luego veremos cómo es la literatura, ¿va? Bueno, hasta luego, nos vemos.